Salón, bienvenidos otra vez a Iñaki Conciencia y Misterio, que hoy subiendo, como dice mi amigo el alquimista Luis Silva, un escalón más o bajando, depende, en esa escalera de los sabios, pues vamos a hablar de un tema muy profundo como es el templo en el hombre. Luego vais a ver un reportaje con un guión mío acompañando esas imágenes que espero os guste mucho. Mira, yo me siento afortunado en existir como amigos, tanto a Fernando Arrabal, se inspiró mucho, como Dalí, son grandes desconocidos, el surrealismo toca mucho con el esoterismo, y realmente en el prólogo de mi libro, El Toledo, Judíos, Curiosidades, Mitos y Cantarías, cuando habla de... me dedica, ¿no? Tuvimos como con otros sabios que ahora os voy a dar una serie de referencias que han inspirado lo que soy, el producto de mis obras. Hay muchos, ¿no? No voy a hablar de todos, pero bueno, me siento afortunado de tener con ellos, muchos de ellos han colaborado en mi obra, algunos han desaparecido, como Federico González, o como, en fin. Pero bueno, tiene una relación epistolar, personal, con otros no, simplemente a través de sus estudios y sus lecturas. Pero sí que entre esos cadáveres exquisitos, que es como se podía titular también, ¿no? Este espacio, que son marginados exquisitos, yo me autotitulo marginado, vamos, lo tengo clarísimo. Soy para una gran, inmensa minoría, que es la que me interesa, por cierto. Y en ese prólogo que me hizo no solamente Barilka para el libro, el rabino Barilka, un gran sabio, o Antonio Jan, me habla de... Bueno, voy a leer unos retazos de una poesía que me dedica Fernando Arrabal. O sea, es impresionante. Dice, Carmona cambia el mañana en ayer de repente, mientras sueña salta destiempo, deja atrás un día, una época. Sus palabras asustan, alteran el principio de causalidad, habla hacia sí mismo de su propia creación como en el albaricoque el hueso engendra la vida. Su visión es el reflejo de Toledo que le rodea, de la historia de la humanidad, pero cada vez que comienza retorna hasta su Toledo y al momento prodigioso de la primera vez. Mira, no voy a hablar de mí, hablo de ellos. Entonces, anyway, grandes sabios. Jacobo Grinberg va a salir en el reportaje y su teoría sintérgica, por favor. Jacobo Grinberg, miradlo. Un gran sabio, reverenciado por Dalí, por las grandes figuras del surrealismo, por mi amigo Fernando Raval. No lo dejéis de Matila Jica. El número áureo, mucho menos, las proporciones áureas, por favor, a ello. Mi amigo que estuve en Israel hablando, gran maestre de la masonía israelí, sabio, lo sabe todo el simbolismo, León Feldis Malder. O sea, la conversación que tuve con él a las afueras de Tel Aviv, en su casa, sobre el Arca de la Alianza, sobre el simbolismo, sobre la mesa de Salomón, León Feldis Mandel. Ojo, palabras mayores. Heinrich Sperger, perdóname por la pronunciación, gran sabio, gran sabio. No pretendía ser ninguno de estos, el esoterismo les viene por añadidura, o sea, porque muchas veces ellos no se autotitulan esotéricos. Yo sí, les titulo eso. Los signos de velación del lenguaje de los símbolos, Pedro Astete. Libro muy desconocido, figura muy marginal. Pedro Astete. A ellos. Luego tengo otros personajes, bueno, Edner Lubitsch, El templo en el hombre, vamos a referenciar en el reportaje, el origen musical de los animales símbolos, Marius Schneider, impresionante. Este asoció en el monasterio San Cugat como en la catedral de Gerona, es un visionario, un musicólogo de una gran reputación que fue más allá y relacionó los simbolismos del arte con la música, el carácter místico de la música, y vio que cada una de las columnas pues tenían una relación con una nota y descubrió el Iste Confessor, que es un himno, en fin, sabios, a leer la obra. Luego tengo en mi viaje a Estados Unidos para reactualizar, podía hablar de muchos, de Jean Ani, por supuesto de todos los cabalistas, Luria, etcétera, etcétera. Mi amigo Federico González, el creador de la revista Símbolos, donde he hecho colaboraciones. Muchos, es que no quiero dejarme ninguno y si me olvida quedaré mal.
Luego en Estados Unidos, para no irnos a los antiguos, sino al momento presente, he descubierto a través de Sarah Spayat, una discípula de alguno de ellos, una serie de escuela que está estudiando mucho la relación del cerebro, la conciencia. De ello vamos a hablar en el reportaje. David Howe, ¿vale? Y sobre todo Joe Dispenza. Bueno, podría hablar de muchos. Simplemente quiero que lo podáis ver en el mini reportaje. Estéis atentos al guión y si os gusta, por favor, seguir recomendando este espacio marginal de este loco que os invita a su casa y bueno, espero que os guste y por favor recomendar, y si no, simplemente que queden los que tengan. Al enumerar las etapas de la percepción mística, Wang Tse decía que entre los 5 sentidos solo admite el oído, declarando que el saber supremo se percibe en el espíritu, el saber medio en el corazón y el saber bajo en el oído. Así pues, agudiza tu oído. El templo en el hombre. El universo es conciencia y presenta únicamente una evolución de la conciencia de principio a fin, que es la vuelta a la causa. La conciencia cerebral, que es característica del reino animal y humano, exige la facultad de registrar conceptos que son solo comparaciones, y esta facultad está localizada en el córtex cerebral y los 2 lóbulos cerebrales. Para aumentar la capacidad mental hay que aumentar la estimulación sensorial. La información viene por el medio. Todos los seres producen necesariamente a su alrededor y por su sustancia una realidad que tiende hacia el exterior. Esta realidad es como una imagen de los arquetipos de los que ha nacido. Salud es igual a equilibrio, relajación, respiración, meditación. Si bajamos de 20 ciclos en estado beta ordinario a 10 por segundo, que es el ciclo del planeta, alcanzamos el nivel alfa y nos sincronizamos con el pulso del planeta. Estamos dentro de un continuum extensísimo y por tanto desconocemos nuestra verdadera potencialidad. Hay una técnica de meditación taoísta donde la persona se sienta, sonríe, se le manda un mensaje al cuerpo de que todo está bien, y al cambiar con ese sencillo gesto nuestra fisonomía, segregamos secreciones hormonales dadas por el cambio de fisonomía simplemente a través de esta sonrisa. Esto es así porque en la cara tenemos los usos musculares, sensores de la tensión, que llevan al cerebro el mensaje de que todo está bien. Con la práctica adecuada somos capaces de observar hasta cosas que no sabemos que observamos, como la actividad cerebral. Hay una técnica budista llamada el Vipassana que nos enseña nuestro propio cerebro, la actividad glandular, etc. Por ejemplo, si visualizamos a través de esta técnica un tejido enfermo con calma, podremos mandar información a ese órgano enfermo al objeto de sanar. La vida, ante otras cosas, es nutrir la conciencia de ideas, emociones y pensamientos. Esto es así: crecimiento, conocimiento, neurogénesis, creación de nuevos universos o caminos que se eligen entre un infinito de posibilidades, pero tenemos que pararnos en que la vida también supone nutrir el cuerpo inteligentemente, pues los alimentos son asimilados y transformados en la naturaleza del ser vivo. Somos sistemas termodinámicos abiertos. Una alimentación específica produce en nuestra bioquímica un ser humano específico. Una sintetización de ideas, lenguaje, conocimientos y experiencias alteran nuestra bioquímica y producen un hombre de tipología nueva. Agartha, Shambhala, la Jerusalén celestial y todos los reinos míticos a los que nos vuelven la mirada los mitos con una retrospectiva idealizada de una edad de oro no son lugares físicos, son lugares de convergencia entre la conciencia universal y la individual. Todas estas facultades sorprendentemente están reflejadas en el templo de Luxor, un templo lavatorio que supone en escala el macrocosmos relacionado con el microcosmos humano y las funciones de los órganos. El perfil de un esqueleto humano está trazado de acuerdo con los métodos antropométricos y superpuestos sobre el plano general del templo del uso.
Por ejemplo, respecto a la cabeza, la bóveda craneal separada de la figura con una banda, diadema o corona es la revelación de un conocimiento exhaustivo de la dimensión psicoespiritual del ser humano. No es únicamente una mera atribución simbólica, es un libro en piedra que explica el secreto de las funciones orgánicas. En el plano del templo podemos apreciar sobre este plano del templo, podemos observar cómo a veces la cabeza es desproporcionada, y esto se ha hecho con un propósito, pues esa estancia se corresponde o quiere aludir a un hombre joven antes de su pubertad sobre los 12 años. ¿Por qué esta edad? Porque la glándula pineal se transforma a esta edad, con el despertar sexual, para pasar de la fase de ojo pineal al estado de epífisis. Hacia los 12 años el niño alcanza 5 de sus 6 partes de su altura futura, y está en relación con la puerta del templo por donde penetraban los sacerdotes, y esa relación es pi. El ser corporal de ese niño superpuesto en plano enfatiza también el pecho, el estómago, que es donde se asimilan los sólidos, líquidos y gaseosos. La cabeza es el recipiente del ser espiritual donde la sangre elaborada en el cuerpo se espiritualiza para alimentar el flujo nervioso y preparar los fermentos de la sangre y la semilla. En la cabeza todo el encéfalo podría ser asimilado a un feto en gestación. Está bañado de líquido cefalorraquídeo de carácter típicamente amonita, y el pleso coroide apunta a este punto la sangre nutricional que ha de ser espiritualizada. Es más que claro que los egipcios consideraban a los órganos del cuerpo humano imágenes del organismo divino universal demasiado sagrados como para ser usados directamente como meros símbolos. Creo firmemente que en todas las culturas antiguas hay un modo de conocimiento encriptado de un modo particular del lenguaje que no queda restringido a lo simbólico. Me refiero a lo iniciático o a la revelación progresiva de la verdad velada. Esto obviamente se hacía entre un grupo de personas escogido bajo la prerrogativa del secreto y el silencio. En la obra más importante del budismo, el Libro de los Muertos, se afirma que las almas de quienes han muerto recientemente tardan 49 días en reencarnar. Es decir, transcurren 7 semanas desde el momento de la muerte hasta el renacimiento de esa misma fuerza vital en otro cuerpo. Curiosamente, esas 7 semanas, 49 días, en el desarrollo del feto humano es la etapa en la que se marcan 2 sucesos importantes en la formación del embrión. Los primeros indicios de la glándula pineal tardan 49 días en aparecer. También son 49 días el tiempo que se tarda en diferenciar en el feto los géneros masculino o femenino. Así pues, la diadema representa en el templo muchas otras cosas que un mero simbolismo. La coronación de la sabiduría, es decir, el movimiento continuo de los centros de la vida suprema en la cabeza, está relacionado con otras muchas cosas, y por eso se expresa en Egipto por el uraeus frontal. Cuando los egipcios hablan de canales en el cuerpo humano, se refieren no solo a los canales físicos, nervios y venas, sino también a los circuitos de energía y al portentoso poder del Sancta Sanctorum que representa el complejo de las glándulas pineal e hipófisis. La primera vez que se menciona la glándula pineal física es en los escritos de Herófilo, médico griego del siglo III a.C. El nombre viene de la raíz latina pineus, del pino. Esto se debe a que dicha glándula es piriforme. La glándula pineal llama la atención por su singularidad y aislamiento dentro del cerebro. Todos los puntos cerebrales vienen en pares a un lado y otro del cerebro. En los mamíferos, incluidos los humanos, la glándula se encuentra en un rincón profundo y no sensible a la luz. Su ubicación es estratégica, próxima a los canales del líquido cefalorraquídeo y al lado de 2 importantes centros del cerebro que controlan las emociones y los sentidos. Las enzimas y precursores de la glándula pineal no son exclusivos de esta, aunque las elevadas concentraciones de estos compuestos y la ubicación increíblemente conveniente de la glándula hacen que sea ideal como fuente de la molécula del espíritu. Tanto los pulmones
Como el hígado, la sangre, los ojos y el cerebro poseen las materias primas adecuadas para la producción de DMT, la llamada molécula del espíritu, un alucinógeno triptamínico producido endógenamente. Las experiencias inducidas por la DMT evolucionan de lo personal a lo transpersonal. La liberación de DMT por la glándula pineal, estimulado tanto por la meditación profunda como la actividad social intensa, puede crear efectos psicodélicos particularmente pronunciados, y estos eran inducidos a través de los rituales conocidos por los sacerdotes egipcios, dependiendo de cada estancia análoga a un órgano humano. En síntesis, el hombre es la individualización de todas las funciones, conexiones y poderes del universo, y la conciencia es la medida de esa individualización, convirtiendo en real lo que es virtual en la armonía cósmica. El verdadero secreto que esconden muchas de las filosofías herméticas es que en realidad se tratan, como venimos viendo, de biohermenéuticas. En la Kabbalah, por ejemplo, las letras Aleph, Bet, según el libro Sefer Yetzirah o libro de la creación, son llamadas ladrillos de la creación. En el Aleph está oculto el eterno y en el Bet lo espacio-temporal. Las 22 letras del alfabeto hebreo están reflejadas en el número de cromosomas de la célula humana y pueden esconder incluso en su ADN los nombres sagrados. Cada letra tiene una vibración, una energía capaz de armonizar una parte del cuerpo humano. Así, la letra Aleph es pronunciada en la boca con aire, sin tensión o esfuerzo, y este movimiento alude al secreto de la creación inaprensible al mero conocimiento humano. La carne es el cuerpo, es un vestido. El rayo divino le viene al nombre por el lado derecho. Cuando el hombre duerme, el alma sale del cuerpo, deja una sombra a fin de conservar en él la vida. Si el alma es pura, asciende sobre las regiones de los espíritus impuros. Si el alma es impura, no asciende, se queda toda la noche en compañía de los poderes del mal. El verdadero grial no supone un objeto físico investido de poder sobrenatural. Supone un camino, la toma de conciencia del sí mismo por encima del yo, la sublimación del ideal de amor y servicio y el encuentro con nuestra esencia divina, regada por nuestros actos, el conocimiento y el reconocimiento de los demás. Por eso el símbolo griálico más importante y desapercibido es la espada rota. No se trata de una lucha física de conquista, sino de autoconquista. Esto lo comprendieron los sabios de todas las religiones que compartieron un mismo espacio europeo y una misma época y sobre todo un mismo ideal y una misma aspiración. La reconstrucción del templo interior del hombre es más poderoso que cualquier edificación magna hecha por la mano del hombre, y el verdadero advenimiento del Mesías, como comprendieron en su etapa del exilio los grandes cabalistas hispanos, supone la regeneración del hombre a su naturaleza primordial, convirtiéndose en sí mismo en el prototipo de héroe idealizado tras vencer las duras pruebas de la vida y, a pesar de estas, seguir comprendiendo que el único camino es el conocimiento y su grado más elevado de iniciación es el amor y la compasión. Esta es la verdadera Tikkun. Así pues, si tras escuchar todo esto te planteas si acaso existe un Dios, es que no estás atendiendo a los signos de revelación que están en ti, alrededor de ti, y que a lo mejor estás ofuscado por una razón como un culto trascendental. El principio de casualidad habla de que todo evento debe tener una causa, y lo único que niega esto es una partícula llamada taqueón, que es hipotética, no lo olvidemos. Incluso el padre de la propia teoría del Big Bang fue un sacerdote, John Lemaitre, que quería demostrar que el universo tenía un comienzo creacionista, curiosamente, sí. Decir el universo se creó a sí mismo, por tanto no es ateísmo, es panteísmo, pues afirma una fuerza creadora. Y sin embargo, tomando la parte por el todo, nos arrogamos de lo que no es ajustable a lo conocido, necesariamente no es posible, cuando en el universo apenas acertamos tan siquiera a descifrar unas pocas leyes de sus grandes misterios. En otros mundos o latitudes, no solo geográficas, sino incluso entidades psíquicas o mundos psíquicos, aparecen otras percepciones de la realidad unidas a la experiencia, y estamos refiriéndonos a pueblos indígenas, al chamanismo, en fin, algo que quizá el peligro del mundo moderno, pues lo que ha hecho es perder de significado significante esa percepción primera
que quizás en nuestras potencialidades puede ser un atavismo. No sabemos lo que nos pasa, nos han quitado las coordenadas. La ciencia, aun cumpliendo su función de hacernos entender la realidad, es provisional, pues la ciencia es por definición provisional. Y como ninguna otra teoría es más válida que la propia experiencia, volquémonos en la innata curiosidad del hombre, en su natural sentido filosófico que le hizo cuestionarse los dogmas establecidos y experimentar con la naturaleza. La vida es una tentativa, el misterio un punto de fuga, siendo lo divino la dimensión que canaliza las cuestiones fundantes de la propia vida. Así pues, mientras la razón arde en la pavesa de su propia sinrazón, la relación del ser con la esencia es lo que debería marcar el centro. Un científico sabio, que no olvide su nombre y se acercó sin complejos al chamanismo, fue Jacobo Grinberg. Este científico estudió la licenciatura de Psicología en la Universidad Nacional Autónoma de México y Psicofisiología en el Instituto de Investigación Cerebral de Nueva York. Posteriormente obtuvo un doctorado por sus estudios de los efectos electrofisiológicos de los estímulos geométricos del cerebro. Era, desde luego, un hombre de conocimiento científico. Pero tras estudiar y compartir las experiencias con muchos chamanes, Jacobo intentó conciliar o hallar un punto de encuentro entre aquel conocimiento que las culturas antiguas tenían sobre la ciencia del ser, con algunos postulados teóricos o demostrativos del campo científico. La teoría sintérgica que él defendió se resumía en la posibilidad de que estuviéramos viviendo en un holograma. La teoría sintérgica reafirma y desafía al mismo tiempo a la física cuántica, pues a partir de una reinterpretación de lo que en física es conocido como latiz, el Dr. Grinberg plantea la posibilidad de que a través de la conciencia el cerebro humano pueda ser capaz de tener el control sobre el universo en que vivimos. Su teoría propone que a partir del proceso que el cerebro humano realiza para decodificar la realidad perceptual, es posible establecer vínculos con la latiz o con el origen y con ello realizar modificaciones en el espacio. El punto más enigmático de esta teoría indica que si a través de la conciencia somos capaces de influir en la matriz informacional y que si todo está conectado a partir de la interacción energética tanto de átomos como de pensamientos, entonces debería deducirse la posibilidad de que habitemos en un plano que no es la realidad total, es decir, en una matriz a la cual hemos sido arrojados con un cerebro capaz de comprender el funcionamiento de las leyes físicas de esta, pero no del origen. Con ello surge también la idea de un despertar, de llevar más allá de la conciencia y dominar el holograma. Bajo esta premisa, el comprender que todo el funcionamiento de la matriz simplemente, si lo llegáramos a comprender en su origen, desapareceríamos y alcanzaríamos un estado dentro de la verdadera realidad. Esto no pudo ser comprobado, al igual que sus estudios en torno a la visión o la telepatía. Sus proyectos quedaron inconclusos luego de que, en el punto más trascendental de su prodigiosa carrera, el mismo Jacobo desapareciera misteriosamente. Curiosamente, el mismo Jacobo Grinberg Fieberbaum llegó a proponer que una vez se ha comprendido el funcionamiento del holograma de esta matriz, es posible despertar y simplemente desaparecer en ella. Así pues, algo es verdad solo si tiene sentido. La intuición es el verdadero discernimiento del alma. Igual que nuestros ojos ven los colores, ¿quién ve detrás de nuestros ojos? Dios es el susurro que escuchas en el santuario de tu conciencia y tu intuición, pero no te explica el camino, sencillamente te lo señala. Este es el canal de Iñaki Carmona, Conciencia, Misterio, hoy dedicado al Templo del Hombre.